El Consejo de Ministros aprobó este martes un plan de choque de medidas económicas, laborales y sociales que prevé movilizar 200.000 millones de euros para ayudar a familias, trabajadores, autónomos y empresas ante el frenazo de la actividad. El plan supone la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática española, según subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión de consejos de ministros, Sánchez presentó las líneas generales del escudo económico y social, con el que el Gobierno quiere complementar al escudo sanitario ya en marcha. Las medidas movilizan 117.000 millones de dinero público, de los que 100.000 millones corresponden a una línea de avales públicos para garantizar la liquidez de las empresas, y otros 17.000 millones están destinados a financiar políticas a favor de los colectivos de familias, trabajadores y empresas más vulnerables. En particular, para evitar que posibles tensiones de liquidez de las empresas acaben en un problema de solvencia, se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, ha procedido a la reorganización de la actividad de las gerencias hospitalarias, atención primaria y servicios sanitarios en Canarias, debido a la situación de pandemia por el coronavirus. El objetivo es el de disminuir la concentración de pacientes en los centros, especialmente en aquellos más sensibles, protegiendo la salud de los profesionales y del conjunto de la población. En lo que respecta a la atención primaria, se mantiene la actividad de consultas mientras no se modifique la situación actual. El 012 recogerá en su aplicativo la posibilidad de que el paciente realice la consulta de demanda vía telefónica, siendo los profesionales en el horario previsto los que realicen el contacto telefónico con el propio paciente. Las consultas programadas y de seguimiento de los distintos programas de salud se sustituirán por consulta telefónica siempre que sea posible y la situación del usuario lo permita, mientras que en el caso de los programas de salud infantil se priorizarán los menores de 15 meses vinculados a la vacunación. La solicitud de emisión de renovación de recetas médicas se podrá gestionar a través de consulta telefónica, dejando a criterio del médico la necesidad de acudir o no al centro de salud. En lo que respecta a la atención hospitalaria, se mantiene la actividad de consultas externas, siendo los profesionales los que valorarán aquellas en las que se puede evitar la asistencia física del paciente. Por otro lado, se mantendrán las citas en las agendas y en aquellos casos que sea posible la ausencia del paciente, el profesional sanitario contactará telefónicamente con ellos para evaluar su situación clínica y comunicar resultados de pruebas. La Consejería de Sanidad recuerda que estas medidas son dinámicas y podrían modificarse en función de la evolución de la situación de la pandemia. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que las medidas del Gobierno central para actuar ante la crisis generada por el coronavirus suponen una dotación para combatir circunstancias y momentos que no se habían vivido antes, y que le alegra que respondan a propuestas planteadas desde Canarias por los sindicatos, empresarios y partidos políticos. Así permitirán atender a las familias en situación más vulnerable, que no tendrán que pagar de momento hipotecas ni agua ni luz, según ha recalcado Torres, quien también ha destacado el hecho de que se exonere a las empresas que pasan dificultades del pago a la seguridad social y que se pueden aplicar ERTEs por causas de fuerza mayor para que los despidos sean temporales. Torres ha valorado los 100.000 millones de euros que se destinará a las administraciones, en el caso de Canarias a la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, para hacer frente a las situaciones adversas derivadas de esta crisis sanitaria. Ha subrayado además el hecho de que el Ministerio de Transportes haya aceptado las propuestas para la restricción del tráfico aéreo en Canarias, de manera que de los 115 vuelos que comunicaban con la península diariamente, se pasará a 18 y entre las islas se reducen a un 10%.
Las familias de 13.447 escolares que se acogen a cuota cero en los comedores del archipiélago recibirán una compra por valor de 120 euros. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, junto a la de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, y en coordinación con la Federación Canaria de Municipios, han vertebrado un protocolo de distribución de compras de alimentos para garantizar la alimentación del alumnado que actualmente se beneficia del servicio de comedor a cuota cero y que por tanto recibían sus comidas principales en los centros educativos. Según informa el Ejecutivo Regional, el sistema pasa por un contrato de emergencia entre la Consejería de Derechos Sociales y diversas cadenas de supermercados que harán llegar a las familias una compra por valor de 120 euros, montante que supone el doble de la cantidad media de las cuotas de comedor escolar en los centros públicos de Canarias. Para la puesta en marcha de este protocolo se ha contado con la total disponibilidad de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, ASUICAN, que desde el primer momento respondieron de manera positiva a la propuesta. La composición de las compras se establecerá teniendo como referencia los menús mensuales de los comedores escolares y se harán llegar a las familias beneficiarias para que ajusten los ingredientes disponibles a la elaboración de una dieta equilibrada. Al mismo tiempo, desde la Consejería de Educación se están terminando de perfilar los listados del alumnado beneficiario por municipio para facilitar la organización de los encargos a los supermercados implicados. Las familias no tendrán que hacer en principio ningún trámite ni solicitud, ya que a las empresas se les facilitará las direcciones y datos de contacto de los beneficiarios, de tal forma que puedan hacerles llegar las compras a domicilio. Puertos de Las Palmas mantiene su logística para garantizar el suministro de mercancías en la provincia oriental de Canarias. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, asegura que después de un fin de semana atípico, al tener que gestionar el regreso de 12.000 cruceristas tras el decreto de alarma que restringe a un 50% el tráfico marítimo, ahora están centrados en logística y toda la operativa está a pleno rendimiento, desde los transportistas, las terminales portuarias y la distribución hasta la llegada de los productos a los supermercados o tiendas. Ibarra dice que en aquellos puestos en los que es posible se está implementando el teletrabajo, pero aquellos empleados cuya presencia es necesaria, como los estibadores, tienen establecidos los protocolos de seguridad desde las empresas y la autoridad portuaria para garantizar las distancias de seguridad e higiene para evitar contagios y que la plantilla no se vea mermada. En el caso de que se detectara algún positivo por coronavirus en una embarcación de mercancías que llegara a algún puerto de la provincia de Las Palmas, Ibarra dice que se avisaría a Sanidad Exterior para proceder, pero hasta la fecha no se ha producido ninguna incidencia en este sentido. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda la crisis del ébola, por la que muchos puertos africanos cerraron y el único puerto que tenía conexiones con todos ellos era el de Las Palmas, diciendo que los protocolos que se establecieron por aquel entonces funcionaron y son experiencias. El sector cultural de Canarias también se verá muy afectado por la situación creada por la pandemia del coronavirus y las decisiones tomadas para combatir su extensión. Los cierres y cancelaciones tendrán un efecto económico y en el empleo, que lógicamente se agravarán si se prolonga el estado de alarma, como ya han insinuado algunos cargos ministeriales. Las pérdidas económicas en las próximas 3 semanas pueden alcanzar los 3 millones de euros, según estimaciones del equipo de investigación de la consultora en cultura y comunicación Cultura Link. Si hacemos una estimación en función de la extensión del cierre de servicios culturales, en 3 semanas los cines, teatros y salas de concierto podrían perder más de 2,4 millones de euros en Canarias y casi 400.000 euros los museos, bibliotecas y parques zoológicos. En términos de empleo, los efectos del cierre podrían significar en el conjunto de Canarias unas 52 personas ocupadas menos en el sector de los cines y salas de conciertos y una decena en museos y bibliotecas. La canaria Mercedes Ortega posee una trayectoria de 27 años en el sector audiovisual, en el que ha trabajado como presentadora de televisión, actriz, directora y productora de documentales.
Su último trabajo, Mujeres al Alba, visibiliza el empeño de 10 mujeres rurales en el contexto de la economía y la sociedad rural de Canarias. En el documental de 50 minutos, la actriz ofrece una mirada muy diferente hacia la mujer canaria, retratada desde la admiración y el agradecimiento más profundo, entendiéndola como la gran generadora de nuestra cultura. Ortega confiesa que el género documental le resulta apasionante como herramienta fundamental para transformar, y los que hacen documental no solo lo generan desde el corazón, sino desde el hígado, en ese lugar de nuestro cuerpo que filtra para seguir funcionando. Sobre el futuro del cine en sala, acosado por la avalancha de series de televisión y nuevos formatos de consumo, advierte que desgraciadamente el cine de sala ha pasado en estos últimos años a un tercer plano y no tiene la relevancia que tenía antes, pero no podrá desaparecer ya que es demasiado importante la experiencia de sentarse en una sala frente a una historia para que desaparezca del todo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, está convencido de que se va a terminar la temporada de fútbol español y calculó en un 25% de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus. Con respecto al campeonato de Liga y a la posibilidad de que tuviera que resolverse en un playoff, afirmó que ha tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas y están trabajando para ver qué pasa con los cerca de 100 contratos audiovisuales que tienen en todo el mundo. Tebas señaló que está trabajando con otras ligas para cuadrar los calendarios, pero se mostró convencido de que se podrá terminar la temporada. Expone que queda un 25% de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo. El IPSA Club Voleibol Centro Comercial Siete Palmas y el vecindario AC Gran Canaria dan por concluida la temporada 2019-2020 en la Liga Iberdrola y Superliga de Voleibol. La Real Federación Española de Voleibol comunicó ayer que suspende ambas competiciones nacionales, a la que aún le restaban 2 jornadas por jugarse, con lo que las entidades gran canarias llevan ya unos días gestionando todos los procesos administrativos posibles para que sus jugadoras extranjeras y peninsulares puedan desplazarse a sus respectivas ciudades lo antes posible. La medida, obligada obviamente por el estado de alarma declarado por el gobierno español para luchar contra la afección del coronavirus, no coge por sorpresa a ambas entidades isleñas, lo que les ha dado algún día para ponerse manos a la obra en la liquidación del curso. Canarias tendrá hoy miércoles cielos nubosos o cubiertos en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, y en el resto de zonas intervalos nubosos. Las temperaturas seguirán en ligero descenso, mientras que el viento soplará del nordeste, que será fuerte en vertientes sureste y noroeste. Además, las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente norte de fuerza 5, principalmente fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.